Muy buenas noches, señoras, señores, ¿cómo están amigos de Facebook, de YouTube? Bienvenidos todos a esta nueva emisión de El Tango Hoy, y hoy estamos con un verdadero capo del tango, con el Gabriel Soria, un maestro, un coleccionista, presidente de la Academia Nacional del Tango, director artístico del Festival de Tango de Buenos Aires, coleccionista de tango, conductor y productor de la 2x4, entre tantas cosas. Así que, Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Lucas, bueno, una alegría poder conectarnos, charlar, agradecerte fundamentalmente la invitación al Tango Hoy, ciclo que sigo, que veo, muchas veces también luego grabado en los días siguientes. A mí me encantan las entrevistas, me gusta hacer entrevistas y fundamentalmente me gusta escuchar entrevistas. Así que este ciclo viene a formar parte de mis preferidos. Entonces agradecerte la tarea también, además de tu tarea como profesional y como artista en el baile, digo, esta tarea de difusión, de acopiar testimonios, que de pronto nos ha hecho hacer un curso acelerado la cuarentena, la pandemia, y adaptarnos a estos sistemas que nos permiten la comunicación. Así que, bueno, estamos cada uno en nuestra casa y podemos charlar de cosas que tienen que ver con el tango, ¿no? Y con los amigos que se han ido sucediendo en la vida. Vos lo nombraste al maestro Osvaldo Soto y traes un recuerdo muy, muy lindo porque sentía un gran cariño por Osvaldo, como por supuesto también por Miguel, y algunas veces me invitó a sus clases para charlar sobre tango, ¿no? Mientras él daba las clases prácticas, charlar algunas cosas teóricas sobre el tango. Bueno, ahí yo te conocí personalmente y Osvaldo te presentó, como me dijo, ahora va a venir un muchacho que es muy joven, pero sabe como un viejo, así que escúchalo porque tiene muchísima información y sabe mucho de tango. Y la verdad que fue para mí, ese día hablaste de todo, hablaste de historia del tango, hablaste de historia del baile, y bueno, a partir de ahí te empecé a seguir, aunque igualmente yo ya sabía de tu trabajo por Los Capos del Tango, esa gran producción, excelente producción que creo que has ganado hasta un Martín Fierro por Los Capos del Tango, ¿no es así? Sí, Los Capos del Tango fue una producción que la realizó como producción general Juan Fabri cuando se emitía el canal Solo Tango, y yo tuve la dicha de ser parte de Solo Tango desde su comienzo, durante casi 20 años, de una señal entrañable que para mí ha sido mi segunda casa, y Juan, que era el dueño de la señal y además el productor general, eh, produjo desde lo gerencial del programa, y yo hacía la producción artística, el guión, y además lo editábamos con un editor buenísimo que teníamos en ese momento en el canal. Eso comenzó en el 2002 y 2003. Hicimos 60 capítulos de Los Capos del Tango, homenajeando en cada capítulo a una gran figura o a una figura directamente ligada con el tango. Cuando digo una gran figura, no solamente estaban las figuras popularísimas y estelares, que está fantástico, ¿no? Comenzamos con D'Arienzo, Julio Sosa, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, sino también tuvimos la oportunidad de homenajear con el programa la trayectoria de queridísimas y entrañables figuras del tango como Beba Vidar, Carlitos García o Manuel Romero, que de alguna u otra forma no tenían hasta ese momento un documental donde podíamos concentrar parte de su vida. Y precisamente con Los Capos del Tango, que se emitió en Canal 7 primero y luego en la señal Solo Tango, que lo producía, ganamos 4 Martín Fierro, Qué porque ganamos bárbaro. un Martín Fierro por aire de Canal 7 en ese momento, 2003, y después ganamos los Martín Fierros de cable, que consecutivamente iba uno detrás del otro. Yo recuerdo siempre cuando Juan Fabri me llamaba y me decía, estamos nominados otra vez con Los Capos,
y bueno, y ganamos también el premio TBC en varias oportunidades. Lo más lindo el premio más lindo que yo te puedo decir, ganamos con los Capos del Tango, fue el momento que le hacíamos pasar a esos artistas que se veían a través de la pantalla con su biografía. Ese era el mejor premio. A mí me gratificaba ver en directo, en el mismo momento que se estaba emitiendo, Los Capos salía por Canal 7 los domingos a las 22 horas, de 22 a 23. Y yo me sentaba en mi casa a verlo con la gente y con el homenajeado, en el caso que estuviese vivo. Y el premio más lindo era cuando terminaba a las 23 horas el programa, sonaba el teléfono de línea de mi casa y era seguramente el entrevistado, el homenajeado, y todo lo que empezaba a contar a partir de ahí, ¿no? Lo recuerdo vívidamente cuando hicimos el de Eladia Blasquez, el de Carlitos García, el de Leopoldo Federico, el de Osvaldo Piro. Y después la satisfacción de homenajear con un documental al tango y que eso fuera un horario central, como eran los domingos a las 10 de la noche, en un canal abierto, ¿no? En Canal 7. Espectacular. Yo la verdad que aprendía mucho. Es más, algunos me falta verlos, pero es recomendable ver estos capítulos de Los Capos del Tango porque se aprende muchísimo y me parece que, no sé qué pensás vos del tango, pero me parece que el tango es es una expresión cultural que se necesita mucho de escuchar a los que saben, ¿no? Escuchar a los que vivieron el tango. ¿Te parece que es así? Sí, totalmente. Yo siempre digo, en todo este tiempo que hemos podido reflexionar sobre el tango, digo, en todo el tiempo que desde mi niñez que estaba escuchando tangos a través de la radio y de leer libros y de la transmisión oral, siempre digo dos cosas. Una es que todo lo que sé y todo lo que pude ir acopiando a través del tiempo, en la mayoría de los casos lo incorporé desde el testimonio directo. Entonces uno va charlando con los protagonistas o escuchando entrevistas que uno pudo hacer o que hicieron otros hace mucho tiempo. Y todo ese testimonio oral te da un rompecabezas que vas uniendo, que vas colocando la piecita que te faltaba en cada época, a veces te queda un lugar libre, después lo vas completando. Más allá de toda la bibliografía, que eso es muy interesante, y todos los libros de discografías que me apasionan, y los libros de historia y de pensamiento. Pero en la transmisión oral es fundamental. Y con respecto al tango, o sea, el tango es un arte hecho por hombres y mujeres durante todo el siglo XX. Y ese arte generó en ese mismo siglo XX una cultura propia. Entonces, cuando se genera la cultura propia, directamente desde ese arte, tenés lo que hoy es el tango. Una cultura imparable, una cultura en permanente cambio, en permanente aporte. No es que se termina algo y comienza otro y hay un tabique en el medio. Hay toda una continuidad en la historia del tango, ¿no? Si uno mira la historia del tango como si fuera una línea en el horizonte, una línea horizontal, podés ver que sucesivamente las épocas se van transfiriendo entre sí. Y eso lo hacen quienes hacen la historia del tango. Por eso, cuando hablamos de las grandes épocas del tango, las grandes épocas doradas, los años 40, por ejemplo, que lo fueron, y después decimos, ¿qué sucedió después? A veces lamentamos que las historias del tango se escriban solamente hasta la década del 60, con lo cual pareciera que después de los 60 o de los 70 el tango dejó de existir o fue menos que antes. Y eso es lamentable, primero porque no fue así
Segundo, por toda la cantidad de artistas que siguieron aportando lo suyo. Es injusto para esos artistas no solamente no valorarlo, sino todo el aporte que fueron haciendo. Lo que sucede que en una cultura, por eso vuelvo a lo que te contaba hace un ratito, en una cultura tenés momentos de gran esplendor y tenés también momentos de una meseta en la cual el esplendor no es tanto, pero se sigue generando un aporte hacia adentro en ese mismo, en este caso en el género del tango. Por eso creo que si lo tomamos y si lo miramos como una cultura, el tango, tenemos todas esas etapas, la de mayor esplendor, aquellas en donde ese esplendor estaba un poquito más opacado, pero siempre existe en todo el siglo XX y en estos 20 años del siglo XXI un extraordinario aporte continuo. Por eso creo también que esta época del tango es una época hermosa para poder disfrutar, por la cantidad de aportes que hay artísticos, desde las diferentes artes que tiene el tango, ¿no? Claro, es como una especie de historia permanente, ¿no? Es como una historia que se escribió y que se sigue escribiendo día a día, entonces como que tal vez tenemos que estar atentos porque está y está tal vez a la vuelta de la esquina, pero puede llegar a ser que la diferencia con la época de oro es que en la época de oro el tango sonaba en todos lados y ahora tal vez tenemos que ir a buscarlo. Sí, claro. Yo me refería fundamentalmente a la creación artística, pero tenés también la otra parte, que es la manera en la cual esa creación artística se pone de manifiesto y llega al público, llega al pueblo, llega al otro, o a los otros y a las otras. Entonces, ¿cómo llega eso? Bueno, en el momento donde hablamos de un mayor esplendor, en la década del 20, del 30, en la llamada época del 40, claro que el tango estaba en todas las radios y las orquestas tocaban durante todo el día en las emisoras, y a la noche había bailes y los fines de semana había grandes encuentros y había diferentes ámbitos como el cabaret, por ejemplo, o el club social de barrio. Entonces, todo eso formó parte de una época, de una etapa, y hoy no lo tiene el tango. Hoy no tiene la difusión que tenía en ese momento, tampoco la difusión en televisión que tuvo en algún momento el tango en los inicios y un poco en las décadas siguientes de la televisión. Eh, pero evidentemente eso es una de las patas que faltan para impulsar todo lo otro que tiene el tango como fenómeno artístico. Pero claro, si no existiera ese fenómeno artístico, eso sería mucho más lamentable, ¿no? Porque yo creo que somos privilegiados los que en esta época podemos vivir una época y disfrutar de esta época del tango, ¿no? Con todos las cosas nuevas que hay, lo que nos sorprende, con todo lo que te puede gustar o no, porque no necesariamente te tiene que gustar todo lo que se hace o todo lo que se hizo, pero sí evidentemente el tango es un género que nunca ha cesado de crecer, nunca. Y eso es responsabilidad de los artistas totales, ¿no? Bailarines, cantantes, intérpretes, poetas. A veces, en mayor o menor medida, de pronto podés decir, hay menos poetas que antes, y bueno, quizás que de la época del 40 sí, pero, pero nunca ha dejado de crecer el tango. Y por eso digo que es hermoso maravillarse y descubrir día a día, sin dejar de reconocer y de escuchar y de preservar la historia. Yo soy un fanático de eso. Bueno, de hecho, mi primera pasión es el coleccionismo, ¿no? Así que ahí está parte también de la preservación de todo lo que ha sucedido en la historia de la música. Claro. Te voy a hacer una pregunta que yo una vez te la hice,
pero la voy a repetir para que salga publicada porque fue muy interesante tu respuesta. Yo una vez te pregunté, ¿te parece que un buen recurso para volver a captar nuevo público y a llevar el tango a primeros planos de los medios de comunicación puede llegar a ser, por ejemplo, que figuras de otros géneros hagan tango, como por ejemplo figuras de rock hagan tango o figuras de, no sé, de lo melódico, del pop, se pongan a hacer tango? ¿Crees que eso puede funcionar? Mira, yo creo que todo lo que se acerque al tango con respeto y tratando no de invadir el género, sino de acercarse y dar una mano, digamos, de acercamiento artístico, es bienvenido. El tango siempre tuvo en todas sus épocas otros artistas de otros géneros que se sumaron a tocarlo o a cantarlo como parte de su propia historia. Recordemos que el tenor Tito Esquipa, por ejemplo, cantó tangos y vino a la Argentina y grabó tangos con Fresedo, con Lomuto, con la típica Víctor. Cantantes de boleros, indudablemente, cuando estuvo el auge del bolero en la década del 40, hasta las orquestas de jazz a veces interpretaban algún tango. En ese tiempo no le parecía de pronto al público que eso estaba mal o que eso estaba totalmente fuera del término o de lo que podemos decir serían los límites del tango, ¿no? Con el tiempo se fue como abriendo la brecha y se fue sintiendo que quien toma el tango desde la canción melódica, desde el rock, está cometiendo algo que no debería hacer. Y me parece que eso, bueno, quien lo piensa tendrá sus ideas, pero me parece que lejos de eso, cuando se está haciendo con respeto desde cualquier otro género, y cuando los artistas son artistas reconocidos en esos géneros, o sea, artistas de peso, artistas que han de pronto elegido cantar un tango, estoy hablando de cualquier género, ¿no? Puede ser el rock, o puede ser también la música melódica, o también la música clásica. Cuando han elegido interpretar, tocar un tango, cantarlo, y lo hacen con respeto, están tendiendo, están acercando estas líneas artísticas, que para nada quiere decir que lo estén tomando en vano, lo estén haciendo daño al tango, no. Pero por supuesto, evidentemente a cada uno de nosotros nos puede gustar más o menos, o no nos puede gustar directamente. Y queremos solamente escuchar a los intérpretes que hacen tango, a los cuales defendemos siempre. Lo que sí me parece es que cuando tenemos que pensar en los reconocimientos, cuando hay que pensar en los premios, cuando hay que pensar en las trayectorias, sí, fundamentalmente hay que pensar en los artistas que han trabajado toda su vida para el género. Y entonces, si estamos premiando al tango, pensemos en los artistas que han trabajado toda la vida para el tango. Como cuando hay que premiar otros géneros, se trabaja o se piensa sobre eso. Eso sí, pero aquellos artistas que de pronto han tomado los tangos y han hecho discos, si no es una oportunidad comercial, eso queda librado a lo que cada uno pueda advertir, creo que no le hace mal al tango mismo, ¿no? Bien, bien. Te quería preguntar respecto a, hace varios años ya que sos el director artístico del Festival de Tango de Buenos Aires, que yo creo que es el festival más importante del mundo, que es si no me equivoco, es una semana, ¿no? O 2 semanas. ¿Cuánto dura el festival? Son 2 semanas, son 15 días, 15, 16 días. Son 2 semanas a full de tango. Y te quería preguntar, ¿cómo es ser director artístico del Festival de Tango? ¿Y con qué te encontrás en ese momento?
¿Cómo es tu laburo? ¿Cómo es el día a día antes, durante y después del festival? Bueno, es una tarea que me honra muchísimo desde hace 5 años, que me enfrenta a una responsabilidad muy grande porque tenés que pensar cuál es el panorama, cuál es el mapa del tango en el momento en que comenzás a programar o a diseñar el festival de ese año, de un año determinado. Hay, como vos decís, una previa, después está el transcurso del festival y después está lo que queda, este, así como los viajes tienen esas 3 partes, ¿no? Las palpitás, las disfrutás y las recordás. En los viajes sucede eso. Claro. Y en el festival, bueno, primero tomarlo con un gran respeto por todos y todas las artistas y tratar de rodearse de un grupo de tanguero fundamentalmente, pero además un grupo de trabajo que entienda cuál es la línea que quiere, en este caso, el director artístico. Esta posibilidad la tenemos en el Festival de Tango de la Ciudad, en Tango Buenos Aires, que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y a partir del momento en que me convocaron para hacer la dirección artística, tuve esa posibilidad de rodearme de un grupo de extraordinarios profesionales y también de contar con el grupo de profesionales desde lo que es la producción que tiene festivales, en realidad, que van trabajando en todos los festivales de la ciudad. Después pensar también, como te decía, en un mapa donde se pueda mostrar desde lo artístico todo lo posible. Lamentablemente en 2 semanas no podés mostrar todo el tango, pero digo, lamentablemente por un lado y qué suerte por el otro, porque tenés tanto para mostrar, hay tantas variedades y posibilidades que no te alcanzarían, no 2 semanas, no te alcanzaría 2 meses para mostrarlo esto, ¿no? Entonces tratamos de ver y trato de focalizar en diferentes espacios para que puedan estar en general todas las expresiones. También se suma esto al caso de los bailarines y de las bailarinas, se suma con el campeonato. Por eso te decía que tenemos quienes eligen las clases de baile, quienes realizan las elecciones de jurado, quienes se ocupan de toda la parte de la convocatoria y las preliminares en el exterior y en el interior. Entonces, vamos haciendo un trabajo en equipo muy fuerte. Yo te diría que ya pasado el mes de abril empezamos todos los días a soñar con el festival. A soñar de las 2 formas, a soñar porque es una responsabilidad y a soñar lo que vas a ver en los escenarios, ¿no? Y después, bueno, llega agosto y eso se plasma en lo que es vivir el festival. A mí me gusta mucho en los 15 días tratar de ver todo. Es imposible porque a veces tenemos actividades que se dan en el mismo horario, pero tratar de ver un concierto e irme a otro lado, e ir a un barrio y a un centro cultural, y después terminar en una milonga, y de disfrutarlo. Vos sabés que yo lo disfruto tremendamente cuando está transcurriendo el festival. Lo disfruto estando ahí, acompañando a los artistas, que de alguna manera es lo que en otra función pude hacer durante muchos años cuando cubría los espectáculos, cuando iba con una cámara a tratar de mostrar o de charlar con un artista, o desde la radio también, ¿no? Y después queda el día posterior a la finalización del festival o de los Luna Park, en el cual siempre hay que hacer un recuento, una autocrítica, siempre hay que ver qué es lo mejor que pasó
y también ver qué cosas se pueden modificar año tras año, con lo cual te diría que el día posterior a la finalización del festival, por lo menos yo comienzo a pensar todavía en solitario cómo puede llegar a ser el festival del año siguiente. Esa es una buena pregunta que te quería hacer, digamos, a proyección, ¿no? A aquellos artistas que, bueno, músicos, cantantes, bailarines, ¿cómo pueden hacer una persona que tal vez nunca participó del festival de acercarse a los organizadores para ser tenidos en cuenta o para que estén dentro de lo que sería una carta de opciones, ¿no? Artística? Que creo que eso es algo que se lo deben preguntar muchos artistas, eso. ¿Hay alguna manera de que, por ejemplo, una persona que tiene un grupo, un cantante, pueda ir acercando material durante el año para que cuando llegue en los meses previos que me imagino que serán un par de meses antes, donde se empiezan a cerrar los contratos, ¿hay algún mecanismo, alguna manera de acercarse al festival para los artistas? Sí, sí, el mecanismo directo, bueno, hasta antes de la pandemia podía ser o a través de un mail, que es el mail de festivales de la ciudad, que está en la página, o también presencialmente nos dejaban los artistas, ¿no? Sus propuestas en la usina del arte, en la mesa de entradas de la usina. Bueno, esto te digo hasta antes de la pandemia. Todo ese material lo recibimos el equipo y lo recibo yo también, material que nos dejaban en un sobre, que muchas veces eran currículum más propuesta, más un CD, y todo lo que enviaron que se envía a través de mails, lo recibimos, lo registramos, lo escuchamos, en muchos casos también inmediatamente tratamos de responder la recepción, y después eso va formando parte de cuál va a ser la línea, cuál va a ser los ejes en los cuales nos fundamentamos en el festival siguiente, ¿no? También desde hace algunos años se abrió una convocatoria a grupos, con lo cual a través de estas convocatorias podemos encontrarnos ya directamente con el material. Aquellos que de pronto durante el año dicen no sé dónde llevar el material, bueno, la convocatoria, que en general la estábamos abriendo entre abril y mayo, y este año también se hizo, aunque de manera pandemia. En la convocatoria recibimos muchísima cantidad de propuestas, más de 250 propuestas recibimos este año, que después fueron seleccionadas, y las que no entran en la selección para participar de ese festival, las miramos, están los links, tenemos ese material, porque evidentemente hay algo fundamental que tiene conexión con lo que yo te decía hace un ratito. Como el tango evoluciona permanentemente, está vivo permanentemente, tenemos también la obligación, quienes estamos en este caso en la dirección de un festival o en un medio de comunicación o en el tango, de conocer lo más posible aquellas nuevas expresiones. Entonces es muy bueno tener la posibilidad a través de la convocatoria de encontrarse más directamente con los temas, ¿no? O con las propuestas. Bueno, eso es muy interesante y está bueno que lo sepa la gente, tanto la gente de Buenos Aires como también la gente del interior, los que tengan grupos, los bailarines, todos que estén en contacto con el festival de mucho antes para tener posibilidades de participar, y creo que es una hermosa posibilidad para muchos iniciar su carrera o también para mostrarse a aquellos. ¿Cuánto talento hay por el interior, por ejemplo? Hay buenos músicos, buenos cantantes, buenos bailarines, y bueno, la idea es integrarlos y conocerlos, y qué mejor que tu voz, tu presencia ahora, Gabriel, para justamente abrir estas puertas e integrarnos, ¿no? En toda la Argentina. Este programa, como lo ve mucha gente como te decía, de Jujuy, de Salta, de Córdoba, de Trelew, de la Patagonia. Es impresionante
cómo la gente del interior necesita información y necesita acoplarse a esta gran movida, así que desde ya, gracias por la explicación. Sí, Respecto sí, al... estén atentos a las convocatorias, porque eso es muy bueno para ya saber que van directamente, están participando, están enviándolo a un lugar donde está pensado para eso. Y con lo que vos decías del interior, el tango nunca cesó en el interior, ¿no? Siempre hubo tango en el interior. Hay muchos de esos grandes artistas que triunfaron en Buenos Aires después, pero primero porque habían triunfado o habían comenzado su carrera en su lugar natal, ¿no? Ni que hablar de, por ejemplo, Rosario, que ha sido un centro tanguero total. Pero si nos vamos a Jujuy, a Salta, a Tucumán, a Mendoza, el tango siempre estuvo presente, con orquestas propias, con cantores, con inclusive tangos que componían esos mismos intérpretes y que tocaban. Y en general esas orquestas, estoy hablando de aquellas orquestas que tocaban en diferentes lugares de las provincias, también hacían dos géneros, ¿viste? Hacían el tango y después de pronto acoplaban a la orquesta típica un acordeón y se transformaba en característica la orquesta. Alguna vez me lo contó esto Raúl Garelo para traer el recuerdo al querido maestro, que él nació en Chacabuco y comenzó en Chacabuco a tocar, y él tocaba el saxo, y tocaba el saxo en una orquesta que era típica y característica, y cuando comenzó a tocar el bandoneón, tocaba las dos cosas, o sea, hacían la vuelta de tango, y él tocaba el bandoneón, después se cambiaban de ropa, y todos los que la línea de bandoneones pasaba a ser una línea de saxos, o algunos, y él dejaba el bandoneón y tocaba el saxo y hacían la jazz o la característica de acuerdo a cómo elegían el repertorio, y eso se estilaba mucho en el interior. Así que siempre hubo manifestaciones artísticas que, como te digo, en algunos casos los que pudieron llegar a Buenos Aires, como el caso de Garelo o del mismo Chacabuco Roberto Álvarez, bueno, llegar a Buenos Aires y hacer una carrera, y los que se quedaron, ¿no? en su lugar, y los que hoy están, los jóvenes y las jóvenes que hoy están haciendo música, cantando y escribiendo fuera de lo que es Buenos Aires, es magnífico. Sin duda, Córdoba también. Córdoba, por La supuesto. orquesta de Ardud, ¿no? Bueno, la orquesta de Jorge Ardú es sin ninguna duda la orquesta más importante de las orquestas típicas que recorrían el país, ¿no? Jorge Ardú, que hoy tiene ya pasado sus 90 y pico de años, 95 años, y está retirado, por supuesto, de la tarea, pero Jorge Ardú fue la orquesta que desde Córdoba recorrió, desde Salta hasta Ushuaia, todo el país, y lo recorría todos los años. Jorge comenzaba su gira en enero y terminaba a mediados de año. Claro, en Buenos Aires se la conoció menos a la orquesta. Cuando tuvo la oportunidad de tocar en el Glostora Tango Club a finales de la década del 50 y de protagonizar las noches de Radio El Mundo, le propusieron, para que usted pueda tener fama en Buenos Aires, asentarse en Buenos Aires, tiene que venir a vivir acá y hacer la carrera acá. Y Jorge eligió volver a Córdoba y seguir desde Córdoba transitando el país. Porque él decía, me lo ha dicho y me lo ha contado tantas veces, él decía que la enorme alegría y necesidad que tenía el tanguero de todo el país que llegara una orquesta típica como era la de Jorge Ardú, era tan importante que para él no podía dejar de estar al lado de ese público. Entonces, Jorge se armaba sus giras, él mismo con su auto se iba, se armaba la gira. En ese tiempo no había mail, no había WhatsApp, por supuesto, y los teléfonos funcionaban como se podía,
Entonces él se iba con su autito, pueblo por pueblo de distintas provincias del país, para cerrar el contrato, que generalmente lo cerraban de palabra. Y después de 7, 8, 9 meses, cuando llegaba con toda la orquesta, los estaban esperando, cumplían todo lo que habían dicho, tenían que agregar más funciones y tenía que, de alguna manera, comprometerse a volver el año siguiente. Eso sucedía, y sucedía con la orquesta de Jorge Ardú, a quien vos recordaste tan bien y que ha sido un maestro, y es un maestro tan querido, ¿no? Qué lindo, qué legado, ¿no? Qué legado, qué amor al tango y también esto pasa mucho, el otro día lo hablábamos en una ronda de milongueros, hablábamos de que no todos los bailarines también eligen la gira a Europa, hay muchos bailarines que deciden quedarse en su lugar de origen a dar clase, a formar gente y a sembrar, a poner semillas en sus lugares. Y eso también es parte del tango, es tan importante eso que pase, ¿no? Sí. Que es la verdad, ellos también son los creadores que tal vez son anónimos o no son tan conocidos, pero son fundamentales en el tango. Sí, por supuesto. Vos hablaste de Ardud, pero Córdoba ha sido un epicentro fundamental y lo es también hoy, con tantos intérpretes que tiene, bailarines. Bueno, cuando se recibe en el Festival de Tango, el Festival y Mundial, cuando se reciben las parejas, el interior del país está muy bien representado siempre por distintas provincias, que es una muestra de lo que sucede puertas adentro en la provincia, ¿no? Y cómo de pronto llegar a ser un campeón o obtener un puesto dentro de un campeonato y representar a tu provincia, eso creo que sin ninguna duda es un gran orgullo para quienes lo ejercen. Después también está la posibilidad que te da el crecer día a día comunicándote. Hoy que la posibilidad de encontrarse con maestros y demás es más cercana por los medios tecnológicos, bueno, que pueden crecer mucho más rápido, llegando a, no sé, desde tomar lecciones de bandoneón o lecciones de canto o lecciones de baile. Porque imagínate que en otro tiempo, en la época del 40 y del 50, no era tan fácil para alguien que estaba fuera de Buenos Aires de pronto aprender a tocar el bandoneón. Lo iban aprendiendo con los que estaban en el lugar y a veces, también me lo han contado después de tanto andar por algunas provincias y charlar con tantos queridos maestros y maestras de esas zonas, a veces había un solo profesor de bandoneón a la redonda y todos tenían que ir a estudiar con él y ese profesor de alguna u otra forma se las arreglaba para venir a Buenos Aires a comprar algún método, para comprar algunas partituras u orquestaciones y llevarlas y transmitirlas, ¿no? Era todo un trabajo de consecuencia y de docencia que hay que agradecerles a quienes lo hicieron en su momento. Impresionante, impresionante. Tengo una pregunta, tu mirada respecto al baile. ¿Te gusta el tango salón? ¿Te gusta ver los estilos dentro de lo que es la improvisación? ¿Te gusta el tango escenario? ¿Cómo es tu visión y tu gusto respecto al baile? Me gusta todo, la verdad que me gusta ver todo, lo disfruto, así como disfrutás escuchando la música, ver esta transformación estética de la música, que es el baile, ¿no? Así que me gusta todo y me gusta mucho ver, por supuesto, las pistas de las milongas. Y me gusta mucho ver a los milongueros bailando, sin distinción de edad, ¿no? O sea, a los queridos y amados milongueros de otro tiempo y a los milongueros de hoy y milongueras de hoy bailando también. Y después el escenario, ¿no? Que tiene todas sus formas
tan especiales y su preparación. Me gusta mucho ver las dos cosas y de pronto también encontrar cómo el baile ha ido transformando y ha ido incorporando posibilidades, formas distintas, propuestas distintas, ¿no? Ahí están las propuestas distintas, sobre todo en el baile de tango escenario, ¿no? Y estar abierto a recibirlas y a contemplarlas y a pensar que son formas expresivas del lenguaje, en este caso de un lenguaje corporal, y que son tan hermosas y tan plásticas para verlas, ¿no? A veces cuando vamos a alguna milonga y hablamos con Ale, y bailamos con Ale, con mi compañera, con Alejandra Toa, que ella es bailarina y es docente y se ocupa de todo lo que tiene que ver con el baile, no solamente bailando el tango, sino todo lo que eso aporta en el encuentro con el otro, en pensar en las nuevas formas de bailar. Y charlamos mucho y me cuenta y me enseña muchas de estas cosas nuevas, ¿no? Y después a veces vamos bueno, ahora no, en la época de pandemia no, pero íbamos a las milongas y nos bailábamos unos tangos. Pero es muy lindo tratar de entender cómo se le puede transmitir al otro el encuentro del baile. Así que siempre voy aprendiendo charlando con ella cuando me va contando sus nuevas experiencias o las nuevas experiencias que hay hoy, la variedad de experiencias que hay hoy para bailar, ¿no? Claro, y por ejemplo, el tango de escenario, vos me imagino que habrás visto espectáculos digamos, del estilo vamos a decir, tradicional, como fue tango argentino, tango por dos, y luego empieza a aparecer compañías como Forever Tango, ¿no? Donde empiezan a incorporar tal vez la acrobacia dentro de lo que es el baile. ¿Eso cómo lo vivís? Artísticamente, cómo lo ves? Esa incursión o digamos, esa fusión del tango bailado, de pasar del abrazo, por ejemplo, a un truco donde levanta la bailarina o tal vez hacen un truco en el piso. ¿Cómo lo ves eso? Mira, para mí eso tiene que ver con la presentación y lo que funciona en un escenario, ¿no? Vos estás asistiendo a un espectáculo teatral, si se realiza en un teatro, pero un espectáculo de escenario, en la cual las propuestas que te da, en este caso el baile del tango, y los límites que podés transgredir de lo que debería ser el baile del tango, están puestos en función del escenario. Yo entiendo que, y lo he escuchado muchas veces, digamos, en todo este tiempo de ver espectáculos, a veces detrás tuyo tenés a alguna persona o un matrimonio o alguna persona que dice, pero eso yo no lo puedo hacer, esto no se puede. Y evidentemente, uno no puede hacer lo que se está proponiendo en el escenario porque esa propuesta está ejercida para eso. Está mostrando una ilusión teatral también, que tiene que ver con lo escénico y con lo estético del baile. Entonces, creo que ahí es bueno que estén abiertas las propuestas, pero obviamente si nosotros pensamos que eso lo queremos hacer y que está mal porque no lo podemos hacer, no carecería de sentido el ir, ponerse frente a un espectáculo. Pero yo recordaba, por ejemplo, que durante todos estos años se han podido ver cosas tan maravillosas y hasta inclusive podías decir tan transgresoras fuera de lo que son los cánones de lo que se puede pensar, bueno, es el tango bailado, ¿no? Ahora, cuando todo eso está hecho con arte y con respeto por el género, bienvenido sea. Quizás lo podemos unir con lo que vos me preguntabas cuando algún artista que no es del género lo toma. Cuando está hecho con arte y con respeto,
las barreras a mí me parece, las barreras de lo artístico superan cualquier posibilidad de transgresión, ¿no? Porque lo artístico, si está bien hecho y si está bien tomado, bueno, será un aporte. Después con el tiempo dirá si eso que se está proponiendo es algo que va a perdurar o no. Bueno, no es solamente hacer acrobacias para demostrar que se está haciendo tango, pero si la acrobacia forma parte de mostrar un concepto, a mí me interesa, me gusta verlo. Y después a uno le gusta ver también el tango, como decíamos hace un ratito, bailado en una milonga, o ver en el escenario una propuesta de tango bailado como lo hicieron en su momento lo que fue tango argentino, ¿no? Que mostraban en un mismo escenario con una sobriedad desde lo escénico, o sea, desde lo escénico, una sobriedad extraordinaria y una capacidad coreográfica de cada uno de los que se presentaban ahí a mostrar su baile. Cada pareja de tango argentino, desde los originales hasta los que le siguieron, se plantaban en el escenario con la convicción que lo que estaban haciendo era algo que ellos habían creado, que ellos habían defendido durante toda su vida y estaban demostrándolo al mundo, ¿no? Por eso, bueno, fue sin ninguna duda el punto de partida de muchas otras compañías que después comenzaron a girar por el mundo. Desde tu punto de vista, ¿qué le recomendás a los... Este programa lo ven muchos bailarines, ¿no? Sí. Y siempre de estas entrevistas sale mucha información o muchos conceptos tal vez que son aprovechados por los que ven la entrevista y se llevan algo, ¿no? Para aprender, para estudiar, para tal vez investigar. ¿Qué le recomendás a un bailarín que quiere seguir creciendo en el baile, ¿no? Y quiere, sea en escenario, sea en salón, quiere incorporar recursos, quiere incorporar, digamos, material para nutrirse? ¿Qué le recomendás? Bueno, desde el lado que a mí me toca, que es la historia del tango, que es lo que a mí me apasiona, eh, más allá de todo lo que el bailarín sabe que necesita como técnica, ¿no? Así como un pianista, por tomar un instrumentista, pero como un pianista, y lo han contado tantos maestros, cuando empezaron a estudiar tocaban tango, pero obviamente si la base era clásica, si la base era tocar obras que no eran tangueras, después les servía mucho más para cuando tenían que sentarse en una orquesta, poner las manos en el piano y poder tocar cualquier tipo de tango, cualquier partitura que se les ponía enfrente. Entonces digo, por un lado, los bailarines y las bailarinas exploran y bucean en lo que es la técnica. Pero lo que a mí me respecta, yo sugeriría para disfrutar el tango, escuchar mucho tango, escuchar muchas grabaciones, tratar de no perderse las épocas del tango, ¿no? Las épocas más antiguas hasta la actual. Y también tratar de escuchar mucho testimonio directo, ya sea de bailarines o de personalidades que han vivido el tango, porque siempre se aprende tanto desde ahí, ¿no? Se aprende tanto escuchando las orquestas, por ejemplo, que la orquesta ha sido fundamentalmente la mejor forma de traducir el tango de esa época, de los años 40, ¿no? Mejor forma de terminar de traducir la poesía, la letra. Eso ha sido la orquesta, como institución orquestal. Entonces, cuando uno las escucha y escucha a los cantores y se pregunta por qué elegían esa forma de encarar una obra nueva, de encarar un tango nuevo, por qué elegían también siempre tener una mirada sobre el baile, no olvidarse
que el público que los iba a ver, a esas orquestas, a cualquiera de los lugares donde tocaban o que los escuchaban por la radio, estaban pensando en bailar, porque la sociedad de esos años, de la década del 30 y del 40 y aún la del 50, era una sociedad que bailaba. Y no solamente era una sociedad que bailaba en la Argentina, bailaba en el mundo. En algún lado bailaban jazz, en otra parte del mundo, del continente, bailaban flamenco y bailaban la copla española y se bailaba la salsa o lo que era la incipiente llegada de los ritmos centroamericanos y el Brasil, o sea, todo el mundo bailaba. Y entonces quienes se ocupaban de hacer el tango pensaban en el baile para tocar. Entonces, yo diría eso, escuchar mucho es una gran satisfacción, es como al que le gusta el cine, mirar cine, ¿no? Es una gran satisfacción poder hacerlo. Entonces nos vamos a encontrar con una variedad, vamos a descubrir cosas, nos vamos a sorprender, porque en definitiva la posibilidad que tiene el tango es esto de sorprendernos todos los días. Y si de pronto nosotros escuchamos un disco de la orquesta de Cayetano Puglisi o de Luis Petruccelli de la década del 20 y lo escuchamos por primera vez, bueno, eso que estamos escuchando en ese momento para nosotros es un estreno. Si no lo conocíamos es un estreno. Y si escuchamos o sea, el cuarteto Colangelo de finales de los 60, en los 4 discos que grabó Pepe con su cuarteto, y nunca lo habíamos escuchado antes, bueno, es un estreno. Qué maravilla que podamos seguir sorprendiéndonos con esos estrenos. Y que podamos entender cada cosa en su época, qué moderno que han sido en ese momento, ¿no? Ahí veo al lado tuyo la tapa de un disco de uno de los responsables de que las orquestas empiecen a acelerar los ritmos, porque La tapa él... del disco de D'Arienzo con Mauré. Oh, se habré bailado todo eso, Dios mío. Mira, lo tengo... Yo estoy rodeado de discos porque todo lo que ves ahí detrás, en estas bibliotecas, discotecas en realidad, todo lo que ves allí, lo que hay aquí al costado que no se ve, y más abajo, y por allá, son discos de 78 vueltas. Aquí más o menos hay unos 10.000, 12.000 discos de pasta. Impresionante, impresionante. Y después, bueno, en otro espacio tengo otra cantidad más de discos, así que más o menos son unos 25.000 discos de pasta en total, pero también los long plays. Y vos sabés que este disco es uno de los discos, lo conservo con tanto cariño porque lo compré cuando yo iba a la escuela secundaria. Y recuerdo que lo tenían en una disquería en Quilmes. ¿Te acordás que antes vos ibas a la disquería? Esto lo vamos a contar para quienes no han tenido la posibilidad de conocer esas disquerías. Y vos, no sé, llegaste por ahí, Lucas, porque Sí, vos sos no, muy no. joven. No, llegué, pero ya eran disquerías que tenían poquitos discos de pasta, pero ya empezaba a aparecer el CD y el cassette. Claro, CD, claro. Yo cassette. iba a la disquería, las disquerías tenían las bateas con las tapas, pero la tapa no tenía el disco dentro. Vos buscabas la tapa, sacabas la tapa, la llevabas al mostrador y el dueño o la dueña de la disquería se daba vuelta y se fijaba en sus casilleros, sus estantes, claro. en sus estantes, con un numerito que le ponían un código, se fijaba y sacaba el disco y se vendía el disco. Entonces yo iba a la disquería de Quilmes y estaba esta tapa y la llevaba al mostrador y me decían, no encontramos el disco, no está el disco. Y así pasaron meses, pero vos sabés que para mí era una gran tristeza porque la tapa estaba, pero no encontraban el disco. Bueno, hasta que un día finalmente lo encontraron y me pude comprar este disco de D'Arienzo Mauré. Pero bueno, la pasión del coleccionar y el disco para mí ha sido siempre una alegría en mi vida. Coleccioné desde que tenía 7, 8 años. Y los discos me acompañan siempre, me han acompañado toda la vida y me siguen acompañando. O sea, cada vez que
yo voy a uno de estos, de estas estanterías, y de pronto saco un disco, ¿ves acá? Tomé del costadito, sacas un disco de pasta y lo colocas en el Winco, lo colocas en una bandeja. Cada vez que haces eso le estás dando vida a esto, ¿no? Para mí, yo considero que el disco, este material tan frágil y además, y a su vez tan fuerte, porque es muy frágil en cuanto al material en que está hecho, y es tan fuerte en cuanto a la transmisión cultural que tiene el disco. El disco te permite conocer, una vez que lo pones en la bandeja y pones la púa sobre este disco, te permite abrir un mundo totalmente distinto que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, el arte y la cultura del tango. Entonces, el disco te permite abrir un mundo. Vos, a partir de escuchar algo, podés discernir cómo era esa época, podés discernir cómo era culturalmente lo que se pensaba, lo que se tocaba, a quién estaba dirigido, cuál era el arte que estaban haciendo desde la grabación. Por eso yo defiendo y considero que los discos tienen vida. Lo único que tienes que hacer es simplemente buscarlos y colocarlos y ponerlos y escucharlos. Y yo escucho permanentemente acá discos, no hay un día que pase que no pongo un larga duración o no pongo un disco de pasta, y me da una tremenda satisfacción saber esto. Por eso también me disgusta mucho cuando se utilizan los discos para decoración. Viste que hoy en día Claro, claro. se dice, vendo discos para decorar. No, los discos no son para decorar, los discos son para escucharlos. Los discos son para darle vida. Los discos son para que Por estén más que sean del ubicados. Club del Clan. Por más que sean del Club del Clan, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Y por Claro. más que yo no los quiera o no los tenga o no los coleccione, no importa. ¿Sabes por qué? Porque a alguien le gustó esa música y alguien compró ese disco alguna vez y alguien disfrutó y vivió un momento pleno escuchando esa música que está en ese disco. Por más que por ahí a uno no le guste, puede ser el Club del Clan o otra cosa, a mí hay muchas cosas del Club del Clan que me gustan, pero digo, a veces hay discos que yo no compraría, pero que otra persona compró y disfrutó. Entonces, esa diversidad es magnífica. Y lo que iba al tema del disco, es que el disco es algo que vos lo tocás, lo palpás, lo tenés, y no es simplemente un archivo de audio que no sabés dónde está. Porque viste que hoy tomás un archivo de audio, si te mando el archivo es ¿qué es? Es algo que está como en el aire, ¿no? Es una cosita que vos apretás y funciona, pero que no sabés si da vueltas, si es cuadrado, no sabés. El archivo funciona y escuchás. Por supuesto, está muy bien que la técnica nos acerque la preservación y escuchar hoy las cosas de manera mucho más rápida, entras a la computadora, te fijas en el teléfono. Pero el ritual del disco es algo que no se puede igualar y que yo, que he disfrutado y sigo disfrutando tanto, voy a defender siempre. Se entiende perfecto y comparto lo que decís. Comparto lo que decís y más, me imagino que te debe tocar en el alma esta cosa de faltarle el respeto al disco, ¿no? Aparte el trabajo que se han tomado los artistas para grabar y todo el esfuerzo que hay atrás Sí, de la sí, producción, todo. sí, yo creo que eso, ¿no? Que es un elemento que transmite cultura. Bueno, en las contratapas de los discos de la década del 70 salían algunos eslogans, ¿no? Y uno de los eslogans era: el disco es cultura. Y más allá de que fuera un eslogan comercial de una compañía para vender o para tener un eslogan para la venta, sí, sí, claro, el disco transmite una cultura. Transmite parte de lo que es una cultura, ¿no? En cualquier género que nosotros podamos encontrarnos. Entonces, lo que me da pena es que
es que pensemos que hoy eso no sirve y que de pronto hay que utilizar ese elemento para otro fin para el que no fue creado. El disco fue creado para ser escuchado, para ser conservado en buenas condiciones y para disfrutarlo en una colección y para alegrar fundamentalmente, ¿no? Para alegrar la vida con la música o para emocionarte también. No vamos a descontar que uno puede escuchar un disco y emocionarse y ponerse hasta melancólico, pero de alguna manera ha sido un elemento que durante por lo menos los primeros 60, 70 años del siglo XX, fue la forma que teníamos de encontrarnos con el artista, con los artistas. Fundamental. Hay una anécdota que la escuché una vez, no recuerdo si la escuché en tu programa, pero te la voy a comentar a ver si vos te acordás. Un día se metió en un baile de San Lorenzo Carlos Di Sarli a escuchar la orquesta de D'Arienzo y no sé con quién estaba al lado y le dijo, yo no puedo entender cómo la gente baila esto, le dijo. ¿Escuchaste alguna vez esa anécdota? ¿Vos sabés que no la escuché esa por involucrándolo a Sí, Di Sarli. sí, como que Di Sarli no entendía por qué la gente lo quería tanto a D'Arienzo porque realmente escuchar la orquesta de D'Arienzo con la de Di Sarli es como se pueden llamar los dos extremos de aquella época, ¿no? La manera de tocar, el compás, todo. ¿Vos cómo lo ves eso? O sea, ¿tenés un análisis respecto a estas dos orquestas, por ejemplo, que son realmente, me parece que son dos referentes, tranquilamente podemos llamar a los dos referentes bailables de la época, ¿no? Mira, yo creo que después de tanto tiempo, cuando empecé a coleccionar y a encontrarme con la música y a relacionarme también con otros grandes coleccionistas que ya no están, coleccionistas que me enseñaron mucho, ¿no? De lo que era la colección. Y encontrarme con los fanáticos de pronto del tango, o mucha gente que fanatizaba por una orquesta y por otra, y que para lograr hacer comprender lo que le gustaba a esa orquesta, entonces hablaban mal de la otra orquesta. Siempre ha pasado, ¿no? Bueno, como esta anécdota que vos me acabás de contar, pero en cuanto a la gente que dice, no, a mí me gusta esta orquesta porque la otra. Entonces, a mí me ha gustado todo el tango de esa época, pero todo, ¿eh? Mira, yo te puedo decir que he escuchado y colecciono, tengo discos desde el año 1907, 1908. No soy un experto en la época acústica, tengo discos y escucho y trato de relacionarme con quienes son los expertos de la época acústica, que es muy interesante, pero que también es mucho más lejana y hay que escucharla teniendo ideas de velocidad del disco y demás. Pero desde la década del 20 en adelante, o sea, desde el año 26 o 27 que apareció el disco eléctrico en adelante, he escuchado todo prácticamente. Cosas que me faltarán seguro, pero he escuchado todo. Y me gustaban todas las orquestas. Y me gustan todas las orquestas. Me encanta escuchar, me encanta D'Arienzo, por supuesto. La llamada Orquesta Vieja de D'Arienzo, la orquesta del 35 al 39, y la orquesta con Fulvio Salamanca después del 40, que son estas grabaciones con Mauré, que son apasionantes. Me encanta Aníbal Troilo. Biaggi, ¿cómo no disfrutar con Rodolfo Biaggi y con Jorge Ortiz, o con Teófilo Ibáñez, o con Alberto Amor? Canaro, de todas las épocas, Di Sarli, Pugliese, Ricardo Tanturi, me gustan todas. Y entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando a veces expresaba esto y era un poquito más chico, ¿no? En la mesa de algunos coleccionistas o de algunos amigos del tango, me decían, a vos no te puede gustar Biaggi y gustar Troilo. Mm. Y entonces yo comencé a pensar algo que hoy sí entiendo que es lo que me pasa en este caso. Si a vos te entra por la emoción,
del gusto. Te pueden gustar estilos muy distintos uno del otro. Y podés escuchar los dos estilos y disfrutar con los dos. Y de alguna manera poner en la balanza que ese gusto no te impide saber cuáles son las calidades estéticas que están proponiendo una orquesta o la otra, ¿no? O sea, uno puede tener en claro quiénes han aportado una evolución y quiénes eligieron permanecer en un estilo sin moverse de ahí. Ahora, si todo eso te gusta y te moviliza y te emociona, ¿por qué no te vas a permitir disfrutarlo en pos de una cuestión que viene un poco más de otro tiempo, de decir, te tiene que gustar esto, pero no te tiene que gustar lo otro? Entonces, yo, admirador de Di Sarli, pero todos sus discos, y admirador de D'Arienzo también. Pues son dos propuestas totalmente diferentes, eligieron los dos caminos diferentes. Ahora, la hermosura de escuchar el tango La Madrugada por D'Arienzo con Alberto Echagüe, bueno, es maravilloso. Y lo recomiendo, ¿no? El tango La Madrugada es un tangazo grabado por Echagüe con D'Arienzo, así como escuchar por Mauré, no sé, cualquiera de los que están acá, Humillación, Tango Brujo, y escuchar a Di Sarli tocar con esa orquesta que él llevaba casi en el aire, y cantar Jorge Durán, por ejemplo, ¿no? Que es uno de mis cantores preferidos con Di Sarli, o Alberto Whisky. Podestá. Whisky. Whisky. Escuchá, mirá la versión de Clavel del Aire de Durán con Di Sarli. Es maravillosa, es cortita, ¿viste? Es cortita. En 2 minutos y medio resuelven todo, la orquesta y el cantor. Y es maravilloso, y canta Clavel del Aire. O Alberto Podestá, cantando, no sé, Junto a tu corazón, ¿no? O la orquesta de Rodolfo Biaggi con Jorge Ortiz cantando el tango Pinta Orillera, por ejemplo. Y estoy marcando, como vos decías, como puntas muy diferentes, ¿eh? Como si nos fuéramos de un extremo a la otro de la pista y escucháramos cosas totalmente diferentes. O de Agustina Vargas. ¿Qué cosa más maravillosa es escuchar esa orquesta con el cantor de Agustina Vargas, ¿no? Fuera de Tres Esquinas. Era como una pintura de una esquina de barrio, ¿no? Escuchar a Los Ángeles del Tango es como que te imaginás a los chicos saliendo. Hay un tango que no sé si es Tres Esquinas, que va describiendo un poco el barrio, y lo ves, ¿no? Lo puedes ver a través de su música, de la música que hacen. Claro, fundamentalmente la transmisión, en este caso de un cantor con una orquesta, que están en esa línea, ¿no? Vargas te canta al oído. Vargas te canta al oído. En cambio, Alberto Castillo con Tanturi te canta a la pista de baile y te moviliza. Y la voz de Castillo estremece hasta la última pareja que está en la otra punta de la pista. Esas son las maravillas del tango. En la misma orquesta, por ejemplo, en la misma orquesta de Tanturi, Castillo, que se paraba frente al micrófono y se bajaba la corbata y decía, ¿qué saben los pitucos, lamidos y yuyetas? En esa misma orquesta, 2 años o 3 años después, cantaba Enrique Campos, Malbón. Otra cosa, Otra cosa. Otra cosa. Y esa maravilla que tiene el tango, ¿no? O volviendo a orquestas como la de Osvaldo Pugliese, con Chanel y con Morán, y a orquestas que han sido menos transitadas, como la de Antonio Rodio, Ricardo Malerba, la de José García, que tenía un extraordinario cantor llamado Alfredo Rojas. Yo disfruto con todas, me emocionan todas. Hay muchas que me emocionan mucho, porque me hacen acordar también a mis principios como coleccionista, a tratar de encontrar un disco de Miguel Caló con Raúl Verón, y que nadie lo tenía, ¿viste? Y te decían, aquel coleccionista lo tiene, pero hay que ver si te lo presta. Hoy en la era tecnológica, donde podemos entrar en la computadora y mira,
podemos hacer un desafío. En 30 segundos encontrás el tango que quieras, no, no todos, pero vos decís, bueno, tal tango, a ver, no sé, Jamás retornarás por Caló con Claro, Verón, lo ponés y en 30 segundos lo tenés. En ese claro, momento tenías que pensar que alguien te lo preste si quería prestártelo y vos te lo copiabas en un casetito para tratar de escucharlo. claro. El otro día me puse a buscar tangos en Spotify y le conté a Francisco Torné que me llamó la atención la cantidad de discos de Troilo que hay en Spotify, cosa que en realidad está buenísimo, porque digo, qué bueno que los chicos que hacen lo que hoy se conoce como la playlist, ¿no? Que es esta lista de canciones, Sí, incorporen, por ejemplo, tantas cosas de Troilo fantásticas. Hay un disco que a mí me encanta de Troilo que se llama Forex porque tiene un sonido que es sí. como música de película, digamos. ¿Te imaginas adentro de ese tema bailando, actuando? No sé, te hace viajar, ¿no? Así que bueno, creo que los chicos tienen esa posibilidad ahora, ¿no? Los más chicos, No, totalmente. Yo cuando hablaba un poco con el fanatismo de los discos, esto no tiene nada que ver que todo el mundo tiene que, para escuchar tango, tiene que hacerse coleccionista y escucharlo en play. No. claro, Lo que digo es que gracias a estas plataformas o estas nuevas formas, inclusive muchos particulares que de pronto suben un disco y lo ponen a disposición para que todos los podamos escuchar, gracias a esto, hoy los y las jóvenes pueden escuchar inmediatamente algo, y decir, bueno, a ver cómo sonaba eh, Tanturi o cómo sonaba Troilo con Forexport o cómo sonaba Garelo en ese momento. Entonces, eso es maravilloso. Hay que investigar, hay que bucear. Después, si te gusta un poquito más, bueno, te vas un poquito más allá, te compras ya un larga duración y tratás de bucear un poquito más. Pero además hay una cosa que tiene el disco, que vos cuando nombrás ahora el de Troilo, yo soy un fanático de Troilo, pero indudablemente, un admirador de Troilo. Y la admiración de Troilo que yo tenía desde que comencé a comprar discos de él se acrecentó mucho más en los últimos, te diría, 15 años, cuando pude conocer a Troilo a través de los que estuvieron con Troilo. De su familia, como el caso de Francisco Torné, y de los músicos. Entonces ya la admiración de lo artístico se sumó a esta admiración de quién era Troilo como figura, ¿no? O sea, Troilo está cerca indudablemente de todos y podía tocar y hacer esa orquesta que él hizo porque todo lo otro que lo rodeaba también coincide con eso. Y el disco, por ejemplo, que Troilo grabó 4, el disco tenía una cosa conceptual. El disco grabado tal como el long play, ¿no? Cuando vos grabás un long play, no, porque este es un disco con reproducciones de disco de 78 vueltas. Pero cuando se grababa un long play, ya se pensaba cuál iba a ser el orden del long play, cuál iba a ser el primer tema del lado A, el primero del lado B, cuál iba a ser el corte de difusión. Entonces había una cuestión conceptual para armar un disco. El artista tenía que pensar que al público que iba a comprar o iba dirigido ese disco, tenía que poner en su Winco o en su combinado de la casa, en el momento que lo quisiera escuchar, un sábado a la mañana, un domingo, tenía que poner el disco y empezar a gustarle desde el primer tema hasta el último. Y cuando tocaba el último tango o la última obra del lado 1, tenía que darle ganas de darlo vuelta y escuchar el lado 2. Esto es una cuestión conceptual que no es menor cuando estás proponiendo una cuestión artística, ¿no? Y también pasa con los CDs, ¿no? Un CD grabado de un artista, bueno, te tiene que dar ganas de seguir escuchándolo, no de decir, bueno, al tercer o cuarto tema, bueno, mejor lo saco o veo a ver cuál es el último, a ver si me gusta. Eh, Así que el Forexport de Troilo, o los 4 que hizo, son una clara idea
de una magnífica orquesta, son instrumentales. Ahí tenés un Troilo muy maduro, pensando en su tiempo, ya no tocaba como en el año 41, ni como en el 46, ni como en el 50. Tocaba de otra manera la orquesta, era siempre Troilo, pero sin renegar de aquella otra época, la propuesta que quería hacer Pichuco era esa. Y entonces en el primer Forexport aparecen 4 obras de Julián Plaza. Y aparece de Piazzolla también, ¿no? Como compositor. Quiere decir que la apertura en el tango no era solamente tocar los tangos de antes, como la comparsita, por ejemplo, con un sonido más nuevo, o con más cuerda, o con más bandoneones. No, la idea era también poder estrenarle a los nuevos, darle el espaldarazo, decir, acá está esta nueva composición, y yo, Troilo, que tengo mi carrera, que tengo mi historia, les estoy diciendo que esto es bueno. Impresionante, qué compositor Julián Plaza. Vos estás hablando de Danzarín, Nocturno, ¿no? Danzarín, Nocturna, Nostálgico, y hay una más que ahora trataré de acordarme, que están en el Forexport. Temazos, todos temazos. Son todos clásicos ya. Son todos clásicos, pero cuando lo estrenó Troilo, no eran todavía clásicos. Eran temas que se estaban conociendo. Danzarín, te repito, Nocturna, Nostálgico, que es. Y Melancólico. Melancólico es el otro. Temazo. Claro, esa milonga y los 3 tangos se estaban conociendo. Obviamente, en las versiones de Troilo y de otros intérpretes se instalaron enseguida. Pero hoy que los estamos recordando, y han pasado 60 años de esto. Hoy son clásicos, claro, pero han pasado 60 años, ¿no? Son clásicos. Y Julián Plaza ha sido un compositor que en ese momento surgió como algo inesperado. Fíjate que Julián Plaza comenzó a componer y compuso toda una obra estilística que la tocaron diversidad de orquestas, porque a Plaza lo podía tocar Troilo, y lo podía tocar Piro, ¿no? O lo podía tocar Pugliese. Y entonces una variedad de estilos tocaban una obra que está concebida definida por el mismo autor, ¿no? En este caso por el maestro Julián Plaza. Con lo cual, me gustaría decir un párrafo sobre aquellos años 60, donde pareciera que el tango se había terminado, que el tango ya no existía más, que el tango se había desflecado completamente y que algo pasó. Sí, claro, algo pasó. Como pasó también pasó en la política, pasó a nivel cultural, nos pasó a nivel país y pasó a nivel del mundo, sí. Y además pasaron cosas también desde lo técnico, ¿no? Vos fíjate que en la década del 40 se conocía las vitrolas con los discos de pasta. Y en la década del 60 ya tenías el Winco, tenías el combinado, tenías la radio a transistores, y entonces de escuchar la radio en tu casa, en una gran radio con válvulas, te podías ir caminando escuchando la radio con pilas. Bueno, ese cambio cultural y cambio tecnológico también afectó todo. Ahora, el tango no se terminó ahí. Entonces, todo lo que pasó en la década del 60 y del 70 y del 80, y todo lo que viene pasando con el tango hasta ahora, es fruto de que en ese momento siguió existiendo tango. Compositores como Julián Plaza, Osvaldo Piro, Raúl Garelo, Néstor Marconi, cantores y cantantes que aparecieron ahí, mujeres y hombres,
que podemos hacer una larga lista. En el año 69 apareció Rubén Juárez como un faro de la juventud de ese momento. Entonces no es que no pasó nada, y esto lo hemos charlado también muchas veces con nuestra queridísima Sandra Luna, a quien aprovecho para mandarle un saludo, un beso muy grande. Le mandamos un beso a Luna y yo lo que aprendo con Luna es impresionante y recién estabas hablando de los cantores de esa época y bueno, Nelly Vázquez, Tito Reyes, bueno, una cantidad de artistas impresionantes, ¿no? Que tal vez sí, agarraron una época tal vez difícil porque no tenía el esplendor de que tal vez tuvo un cantor, yo qué sé, un cantor como fue Roberto Rufino, ¿no? Claro, sí, costaba mucho más, por supuesto, y por eso vuelvo al tema que Sandra lo ha contado muchas veces, ella que vivió desde chiquita ese ambiente del tango, inclusive de los que habían sido cantores y cantantes de mucho éxito en los años 40, y la etapa de la televisión también que pudo vivir. Pero sin embargo, esos cantores del 40 apadrinaban de alguna manera a Sandra Luna, a Guillermo Fernández, a Guillermo Galvé, a las cancionistas y los cantantes que surgían y surgían y surgían, porque había muchos. Les tocó otra época, les tocó otra etapa. También tocó una época en la cual ya la popularidad del cantor no era transitar una orquesta típica y después lanzarse como solista, porque no había tantas orquestas típicas, entonces el intérprete tenía de alguna manera que arreglárselas para imponer desde lo solista su estilo, ¿no? Y Jorge Sobral, también, ¿no? También fue un fenómeno en esa época. Y Sobral fue un cantor que comenzó bien en los 50 y que se afianzó fundamentalmente después de la década del 60, porque Sobral hizo mucha televisión. Sobral hacía un ciclo llamado Yo Soy Porteño en Canal 13, que le valió no solo actuar, sino también poder instalarse desde la televisión, ¿no? Con un ciclo donde se cantaba tango, donde todo giraba en el tango. También había otro tango revista que lo hacía Jorge Sobral, que eran como pequeñas piezas de teatro popular, de teatro ligero, tanguero, con actores y actrices, pero cantando tangos, ¿no? Hay una infinidad. Y hablando de músicos, hace una semana festejábamos los 80 años de José Colangelo. Bueno, Pepe Colangelo es claramente una generación de los 50 y de los 60 que comienza ahí y que imagínate todo lo que fue aportando, ¿no? Cuando escuchás los discos del Cuarteto Colangelo, que su primera expresión ya como artista propio, aparecen algunas composiciones de él, o en la misma época el Vanguard Trío, creado por Néstor Marconi. Quedan muy, muy visibles esta capacidad tan interesante que tienen los artistas del aporte permanente. Mauricio Marcelli, que aparece con su octango a finales de los 60, y todos van buceando en alguna que otra orquesta que quedaba, ¿no? Pues Daniel Vinelli, que sale de Pugliese, Juan José Mosalini, que está con Pugliese también, el mismo Arturo Penón, que forma la línea de bandoneones de Don Osvaldo, y las orquestas que todavía quedaban, algunas de otro tiempo, y otras que ya prácticamente no, digamos, ya no existían. De todos modos, volviendo a la anécdota que vos contaste de Di Sarli con D'Arienzo, y que es entendible y comprensible que en todas las épocas hubo críticas. Una grieta, ¿no? Sí, seguramente, pero eso no invalida el gusto popular, no invalida entender después de tanto tiempo lo importante que era la existencia de esos estilos tan disímiles y lo bien hecho que estaban, porque el estilo de Di Sarli empezó y terminó con Di Sarli,
indudablemente, ¿no? Porque en ese estilo necesitabas el piano de Di Sarli. Vos escuchás a los señores del tango, que era la misma orquesta de Di Sarli, en mediados de los 50, se fueron de la orquesta y formaron una orquesta propia. Pero claro, se fueron todos menos Di Sarli. Entonces, Salvador Nicosia, que era el pianista, tocó fenómeno, pero no era Di Sarli. Claro. La orquesta no volaba como volaba con Di Sarli, ¿no? Era, como le escuché decir a Héctor Larrea, la orquesta flotaba y los bailarines flotaban cuando bailaban con Di Sarli. Bueno, y en D'Arienzo pasa lo mismo. Fíjate que lograr ese estilo, tocar de esa manera la línea de bandoneones, Fulvio Salamanca, por nombrar para mí al pianista insigne de la orquesta de D'Arienzo, y D'Arienzo delante de esa orquesta, sin tocar ningún instrumento, pero tocando otra variable de la orquesta, que es el director frente a los músicos, ¿no? Es notable la diferencia de los pianísimos, o cómo le hacía bajar los volúmenes y ir subiéndolos gradualmente, como si tuviera la perilla del volumen. Si uno se sienta a escuchar y cierra los ojos, la diferencia que hay del D'Arienzo, la orquesta de D'Arienzo dirigida por D'Arienzo, a las que hacen el estilo de D'Arienzo, es abismal la diferencia. Sin desmerecer el trabajo de los que siguieron ese estilo, pero se nota mucho, y creo que también los elementos que él tenía, que para tocar a esa velocidad y tocar así, digamos, ejecutando, me imagino, en óptimas condiciones, ¿no? Que estén todas las notas, que salga todo bien. Había que tocar muy bien. Pero totalmente. Yo le pregunté a Fulvio Salamanca, que lo admiraba tanto de las grabaciones, y cuando lo conocí, fue una de las cosas más lindas que me pasó en la vida, conocerlo y charlar con él. Y le preguntaba, ¿los discos están acelerados? Fulvio, tocaban así. Me dijo, no, tocábamos así, tocábamos rápido. Hay discos que están acelerados por la compañía, pero cuando vos lo escuchás en velocidad, también está rápido. Entonces, sí, ¿cómo tocaban? ¿Tocaban así? Sí, me decía, tocábamos así. Y me dijo Fulvio, la línea de bandoneones la comandaba Héctor Varela, que era un extraordinario bandoneonista. Decía Fulvio, nunca lo vi quedarse a Varela en una variación. Mirá que compartieron 10 años juntos en la orquesta. Y las variaciones de D'Arienzo no son para nada fáciles, porque son variaciones en general al unísono de bandoneones, ¿no? 5 bandoneones tocando la misma variación, en el mismo tempo, en el mismo momento, respetando, digamos, la sonoridad del gusto del tango. Bueno, me dijo, nunca lo oí quedarse en una variación. Y yo le pregunté, ¿y ustedes del piano? Y yo tampoco me podía quedar, me dijo. Yo tocaba. Incluso pasa con D'Arienzo, fíjate que si escuchás versiones con Mauré, sobre todo con Alberto Echagüe, muchas veces esas variaciones kilométricas están acompañando al cantor también. Entonces una cosa que pertenece al estilo de D'Arienzo. Te puede gustar más o menos, porque estéticamente puede sonar para algunos mejor otra forma. Pero en el estilo de D'Arienzo, vos escuchás el tango Paciencia, y Paciencia tiene un final con una variación de los 5 bandoneones, que es el clásico final de Paciencia, ¿no? Esa variación, los bandoneones las hacen después que Echagüe canta la primera parte del tango. Y cuando Echagüe canta la parte final del tango, repiten la misma variación, pero sobre el cantor. Y esto tiene que ver con el estilo de D'Arienzo. Y alguna vez le pregunté a Ernesto Franco, a quien queremos tanto y nos hablamos permanentemente con el maestro, le dije, cuando D'Arienzo se ponía frente a la orquesta y comenzaba con sus manos a arengar, y a veces les decía cosas a los músicos, ¿no? En los bailes, obviamente.
¿ustedes seguían tocando y decían, bueno, que esté parado ahí adelante y seguíamos tocando, o lo miraban? Y me decían, no, nosotros lo mirábamos a Juan. Nosotros le hacíamos caso a lo que él decía. Claro. Por eso la orquesta no sonaba igual sin Juan delante. No, porque Juan D'Arienzo lo que estaba era dirigiendo su estilo. Y si les decía algo, lo que estaba haciendo también era remarcar sobre ese estilo lo que él quería que funcione. Así que bueno, todos esos estilos son respetables, ¿no? Son hermosos. Impresionante, impresionante y creo que tenemos que, me lo digo a mí y lo comparto con todos los que estén escuchando, que creo que tenemos que ir a los capos del tango a ver cada uno de estos episodios dedicados a estos creadores y hay tantas cosas que ver y que aprender y que también unir, investigar que han seguido, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo para mí Baffa Berlingeri a mí me mata, me puede. Por ejemplo, cuando Baffa Berlingeri grabó con el polaco y cuando grabó con Rufino, son discos que yo siento que estoy en el mejor momento, siento que estoy en la época de oro del tango, y no estoy o sea, no se grabaron en la época de oro, sin embargo, época del 60. Yo estoy situado ahí en la máxima expresión, con una elegancia, una fuerza, ¿no? Todo junto. Es hermoso, vos nombraste esos discos de Baffa Berlingeri, por eso volvemos a lo que hablamos hace un ratito. Qué lindo es escuchar y descubrir el tango, ¿no? Y esto lo hacemos extensivo a quienes nos estén escuchando. Si tienen ganas, después de escuchar esta charla, y tienen ganas de buscar Baffa Berlingeri, con Rufino, con Roberto Goyeneche, solos. Baffa Berlingeri tiene varios discos instrumentales. Y hay un disco que es Foresport, el Foresport de Baffa Berlingeri. Es magnífico, es magnífico. Cómo reversionan tangos muy antiguos, como La Guiñada, por ejemplo, y cómo proponen tangos nuevos, que en ese caso los componía Berlingeri o los componía Baffa. Hay un disco de Baffa Berlingeri con Roberto Goyeneche que es el trío. No es la orquesta, sí. Es el trío. Ernesto Baffa, Osvaldo Berlingeri y Fernando Cabarcos. Y canta el polaco y hay algunos instrumentales. El disco original se llamaba Melodía de Arrabal. Bueno, ahí tenés Melodía de Arrabal, tenés hay unos tangazos. Es el trío y el cantor. No más que eso y no necesitas nada más. Y estás casi cayéndote de la década del 60, estás casi llegando a los 70. Y es magnífico. Sobre el Pucho, hay una versión de Sobre el Pucho, escúchenla, el trío de Baffa Berlingeri con el polaco. Porque todo esto que estamos hablando no tiene tiempo. Uno le busca el tiempo para entender discográficamente dónde fue grabado, en qué momento, entender la época. Ahora, fuera de ahí, la estética trasciende los tiempos. Y es bello, fue bello en ese momento y es bello ahora, ¿no? Como también, o sea, no todo el 100% de lo que se hizo ha sido tan lindo. Y lo que no ha sido muy lindo en los años 30, hoy tampoco. no, tampoco lo será. Pero la huella de todos los que han aportado para el tango, como las cancionistas, ¿no? Imagínate escuchar discos de Mercedes Simone o de Libertad Lamarque, que ha sido una creadora insuperable. Libertad Lamarque ha sido insuperable. Como creadora, como generadora de climas para cantar sus tangos. Donde Libertad, con un silencio, en el medio de un tango te hace un silencio de 2 o 3 segundos. Ahí te empezás a emocionar, antes que cante lo que sigue. Y eso lo genera un intérprete. O como lo que fueron después Elsa Rivas, Nelly Vázquez, a quien vos nombraste, una extraordinaria cantante, Nelly Vázquez. Creo que es una de las cantantes que con más orquestas grandes grabó, porque creo que
con Troilo, con Piazzolla, con Pugliese, y no sé si me queda alguna, pero hizo un trabajo fantástico con las tres. Sí, grabó con Mores también. Con Mores, Con Mariano impresionante. Mores, sí, grabó Viejo en Madrid. Sí, ha sido creo que ha sido una de las que más cantó con orquestas. En general, las orquestas típicas desde los años 30 en adelante no tuvieron cancionistas, ¿m? No tuvieron mujeres. Por eso fue el auge del cantor de orquesta, porque las orquestas no tenían mujeres. Después, algunos directores comenzaron a incorporarlas en los años 50 y ahí apareció, digamos, el primer gran momento de una mujer cantando en una orquesta típica fue el Arribas con Ricardo Tanturi, en el año 56. La gente lo Eh, bailaba, bailaba a la mujer cantando porque me imagino que debería ser raro bailar en ese momento, ¿no? Una ¿Qué orquesta con... pregunta? Y sí, lo que pasa es que los cantores y las cancionistas solistas no se pasaban en las milongas y no iban a tocar en vivo a la milonga. A la milonga iban a tocar, o a los bailes iban a tocar las orquestas. Entonces de pronto, hubo el Carril, o Edmundo Rivero con sus guitarras, o Mercedes Simone con su propia orquesta, o Libertad Lamarque, no iban a animar los bailes del club de barrio, o no tocaban en los bailes Claro, populares, tocaban las orquestas. claro. Todos ellos tocaban en la radio y algunos grababan discos. A la mujer le costó muchísimo grabar discos, a la mujer, a la cancionista mujer, le costó mucho, salvo los grandes nombres que algunos hemos puesto aquí ¿Qué de fue? Virginia, manifiesto. Virginia Luque fue la primera estrella femenina, digamos. No, Libertad Lamarque fue como... Y depende de las épocas, ¿no? La época de los años 20, o sea, las primeras cancionistas que se pusieron al hombro el género y que fueron respetadas como las creadoras de un estilo, a la par de Gardel, digamos. Gardel es el inventor del tango, el inventor de la forma de cantar el tango y el inventor de tantas líneas estéticas, o sea, de una línea estética, pero de tantos seguidores y seguidoras. Ahora, en ese momento plantan bandera como cancionistas Azucena Maizani y Rosita Quiroga. Vos escuchás reportajes o lees reportajes de la década del 30 y Libertad Lamarque y Mercedes Simone dicen: nosotros admiramos a Azucena. La tenían como la creadora, como su referente. como su referente. Y con el paso del tiempo fueron siendo referentes Mercedes Simone, Libertad Lamarque, para las que seguían. Elsa Rivas era una gran admiradora de Libertad. De hecho, remozó el tango Besos Brujos, que era la creación de Libertad, porque era una gran admiradora de Libertad. Entonces, cada época fue sucediéndose con cancionistas que fueron dejando como la referencia. En la década del 40 hay dos cancionistas referentes y únicas como María de la Fuente y Carmen Duval, que fueron referentes de los 40 también, ¿no? Y a partir de ese entonces, todas las que surgieron desde la actuación. Virginia Luque, que aparece a finales de los años 40, ya como actriz estaba afianzada, y como cantante solista, Virginia no arranca cantando en una orquesta típica, Virginia ya arranca su carrera como solista. Como cantante solista es una figura muy destacada de los años 50 porque de alguna forma hace recordar lo que había sucedido con Libertad Lamarque en los 30. El éxito en el cine le posibilita también el éxito de grabar discos y de hacer el repertorio que ella quería. O sea, en el caso de Virginia, el repertorio de Discépolo, el repertorio de Gardel, seleccionar, elegir. Y vos fíjate que la madrina de Virginia Luque es Azucena Maizani. Azucena es la que le dice a Virginia. Ahí tenemos la línea directa de la máxima referente y lo que es la bajada, ¿no? Y La sí, continuación. Azucena le dice a Virginia Luque en los años 50: vos vas a ser la continuadora de nosotras.
y le dice, le dice estas palabras, lo contaba Virginia, cuando un soldadito se cae, el otro que sigue atrás levanta la bandera y sigue. Bueno, vos vas a ser nuestra continuadora. Y le entregó su ponchito, como de alguna manera bautizándola en esto de seguir. Y sin embargo, vos escuchás a Virginia, y no es parecida a Azucena, no es que la estaba imitando, no, estaba continuando esta línea de poder cantar, de crear repertorio, de ser original, como lo fue Virginia Luque. Y en esa línea están todas las cancionistas, las cantantes que siguieron. Vuelvo a pasar por Sandra porque, primero, por lo que admiramos y nos gusta y queremos, porque Sandra es una creadora propia también, que incorporó un repertorio propio, que lo hizo propio y que lo puede ejercer en la época que le tocó vivir, en la época de la televisión del tango, y hoy, que es otra época totalmente distinta, ¿no? Como sucede con las cancionistas ahora, las cantautoras ahora, quienes hacen la propuesta de componer un tango de esta época, un tango que habla de otras cosas. Bueno, todo eso forma parte de un mundo que, volvemos a decir, imparable del tango. No lo para más eso. Hace no poco, digamos, antes obviamente de todo este problema, le dije lo hablé con varios disjockeys de tango, de milongas, le dije, ¿qué pasa que todavía no hay tandas bailables de mujeres? Digamos, son muy pocas las que pasan así, tandas de mujeres. Y bueno, creo que también es un poquito, es un tema cultural, me parece un tema de costumbre empezar a poner tandas puede ser también un mix, no hace falta poner la misma orquesta con la misma cantante, se puede armar tranquilamente una tanda de 4 o 5 temas juntando distintas generaciones tranquilamente, y hay versiones súper bailables y están buenísimas. Y bueno, es una cosa pendiente, me parece, de la gente de la milonga, y yo me voy a encargar, yo voy a seguir trabajando. Hace poco le mandamos un saludo también a Fabián Bertero con sus últimas creaciones, como la Lunfarda Orquesta Típica, que sí, me encargué también, y me sigo encargando de comunicarle a los DJs. Bueno, acá hay una nueva orquesta, un nuevo estilo que es súper bailable, para que también se empiecen a difundir y se empiecen a bailar en la milonga. Totalmente, pero totalmente de acuerdo. Mira, hemos hecho la oportunidad de hacer algunas milongas del CEDVA, el Centro Educativo del Tango, donde tengo mi materia de cine hace ya casi 16 años, y a partir del año pasado dirigir la carrera de artes tanguísticas. Y cada fin de año, cuando cerramos el ciclo, colaboro de alguna manera pasando en la milonga vinilos, musicalizando con vinilo. Y siempre incorporé mujeres cantando con orquestas o con sus propias agrupaciones. Claro, obviamente tenés que elegir las que sean adecuadas para el baile, pero hay muchas. Vos tomás Elsa Rivas con Tanturi y tocaban para bailar. Nelly Vázquez con Troilo, el propio, digamos, versiones de Nina Miranda con su propia orquesta, con Graciano Gómez, tocaban para bailar. Las que grabó Carmen Duval, o que grabó María de la Fuente, las mismas de Ada Falcón con Canaro, son todas bailables, o sea que podemos encontrar muchas, y se pueden armar muy buenas tandas de cancionistas o cantantes mujeres con orquestas, con tangos conocidos o con tangos menos conocidos, pero lo lindo es, y esto también para el mundo de la milonga, es animarse también un poquito a lo desconocido, ¿no? Animarse a bailar algo que no bailaste nunca. Uh-huh. Y bailar un tango cantado por una mujer, bailate Besos Brujos,
cantado por Elsa Rivas con Tanturi, ¿no? Y Bailate uno de Nina Miranda, eso es hermosísimo, o de La Lufarda con Sandra, todo eso es un mundo, creo que por explorar, y suma una cosa más al mundo del baile. Vos, Lucas, que sos estrictamente de ese mundo. Suma una cosa más. ¿Por qué no se pasa Gardel para bailar en una milonga? Si Gardel cantaba a ritmo y es bailable. Sí, yo creo que con Gardel pasa algo que pasan con algunas grabaciones, tiene más que ver con el tipo de grabación, me parece. Creo que las orquestas típicas tradicionales, que todos ya no, como todas las que nombramos, tienen grabaciones tal vez donde tienen una temática y tienen 4 o 5 temas, ¿no? O la tanda de 4, digamos, digamos que es como un poquito temático, ¿no? Es Puede como, ser, sí. y tal vez Sí, el Gardel tema de me las parece que guitarras. es algo parecido a lo que me parece que bailar Gardel es como bailar Goyeneche, es un hecho artístico. Me parece que está más bueno para trabajarlo como un hecho artístico, un cuadro artístico, por ejemplo, como bien lo ha hecho Miguel Ángel Soto, que hace poco le hice una entrevista que también hablamos un montonazo y que yo le dije, Gardel es tu ángel de la guarda, ¿no? Por supuesto, me dice. Y bueno, que es el que también le marcó la línea estética, ¿no? A Miguel Ángel Soto. Y claro, lo que pasa es que hay todo un tema de costumbre, me parece, y para mí, desde mi punto de vista, tiene que ver un poco con el tema del tipo de grabación, el tipo de sonido. No es por el hecho de cómo cantaba, sino es por cómo está el sonido y cómo está la grabación. Es por lo menos lo que me parece que busca el disjockey, ¿no? El musicalizador de tango busca mucho la estética musical, me parece. Claro, ahí tenés, por ejemplo, las grabaciones de Gardel con Canaro, que digamos como base tenés una orquesta y seleccionando cierto tipo de grabaciones de Gardel con Canaro, entiendo que son muy, muy bailables, habría que ir probando. A veces Claro. cuando hacemos los vinilos, en el set paso algunas de Gardel y se bailan, ¿no? Viejo Rincón, Taconeando, se bailan, se bailan. Claro. Pero bueno, son también formas para explorar, ¿no? Sí, bueno, creo que hay que ponerlo en práctica y hay que acostumbrar al bailarín a, como dijiste vos hace un rato, que me parece que es como la gran llave que nos estás ofreciendo es esta cosa de, bueno, muchachos, hay tanto para explorar, hay tanto para escuchar, eh, escuchemos, abramos nuestros oídos y descubramos este mundo inmenso y tan rico, ¿no? Bueno, Gaby, estamos llegando al final. Me gustaría darte unos minutos para que nos digas lo que vos quieras, esto es tu espacio y la gente está acá para escucharte, así que te venimos escuchando en un montón de cosas y te dejo estos minutos para que hagas el cierre con lo que quieras, con lo que vos te guste. Agradecerte a vos la posibilidad de charlar tan extensamente, con tanta cordialidad, con la guía de tus preguntas, que no habíamos preparado nada y eso también da más frescura a esto, pero con algo que sí sabemos, que es el amor profundo que tenemos por el tango y el respeto grande que tenemos por los creadores y las creadoras del tango. Y si tenemos claro eso, después se puede disentir y se puede opinar, se puede tener tu propio gusto estético, porque todos lo tenemos, obviamente, ¿no? Este, y, y disfrutarlo, ¿no? Así que yo lo pasé muy bien contando estas cosas, reflexionando con otras, tratando de poder llevar un mensaje más que nada de acompañamiento a quienes están en el tango y a quienes
de pronto están entrando en la búsqueda del tango, ¿no? Y el mensaje de acompañamiento es no imponer nada, porque no estamos para eso, sino solamente sugerir que de pronto escuchemos tangos, que miremos algunas películas de la época, del cine argentino bueno, del cine argentino de los años 40, 50. Me refiero a esa época porque en esa época hay cine tanguero, ¿no? O sea, películas de Hugo el Carril, o de Tita Merelo, o de la misma Libertad Lamarque, que disfrutemos con el tango y fundamentalmente que disfrutemos con lo que está pasando el tango ahora, ¿no? Que escuchemos a los artistas de hoy, que tratemos de encontrar cuál es esa propuesta que nos están haciendo, y más allá del gusto, que te puede gustar inmediatamente o no, a veces también hay que esperar, hay que darse un tiempo para que te empiece a gustar un poco más algo. A mí me pasó con el tango de los años 50 y de los años 60. Cuando empecé a coleccionar, no me llegaba, no me entendía el tango de los 60, no me gustaba tanto. Y tenía los discos, los escuchaba menos. Pero no te puedo decir cuándo, porque no es una cuestión tan tácita de fechas, pero alguna vez tomé un disco de esa época, lo empecé a escuchar y ya no recordé que lo había escuchado antes y no me había gustado tanto. No, era como si empezaba a escuchar algo nuevo y a partir de ahí me fascinaba. Es el crecimiento, es lo que uno va acumulando mayor cantidad también de información musical, ¿no? Más allá de información histórica, de información musical. Entonces, de pronto, lo que en un momento no te gustaba tanto, después inmediatamente le encontrás el sentido, le encontrás la emoción, o te llega a través de la emoción, mejor dicho. Y también pasa en ese programa, digamos, que lo que en algún momento te gustó mucho, 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 no es que te deja de gustar, pero cuando más información tenés, bueno, decís, mira, cómo me fanatizaba en ese momento por esto y ahora me gusta escuchar más esto, ¿no? Por eso lo que recomiendo es eso, es que escuchemos, que disfrutemos con el tango y que lo hagamos con todas las épocas y que no dejemos de ponerle el oído y el apoyo al tango de ahora, a los cantantes de ahora, a quienes están, a los bailarines, a todos los que hacen día a día y todas los que hacen día a día el género. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Un honor hablar con vos y también compartir no solamente esta entrevista, sino los tragos, los cafés, las comidas, que ojalá vuelvan pronto. Un abrazo Sí. enorme, saludos para la familia y gracias a vos, ¿sí? Ya cuando regresemos a poder encontrarnos, sí, vamos a estar con Ale, vamos a ir a comer algo juntos y a charlar con ustedes, con Sandra, con vos y bueno, y a seguir hablando de tango. Por eso decía hace un ratito, esta charla no la preparamos porque de alguna manera es como continuar charlas que ya venimos haciendo desde antes. Así que gracias, exacto, Lucas, por tu amabilidad y tu cordialidad como siempre. Gracias, Gabriel. Y un saludo, les mando un saludo a todos y nos vemos el sábado que viene. Gracias. Chao. Chao.